Hola, mi Doc, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Hola, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Hola, muy bien, Doc, afortunadamente. Entonces, sí, ya pude ver ahí la lista, entonces ya veo que aquí hay gente ya lista para ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Primero, entonces, damos un saludo, un momento de espera mientras se conecta más gentecita, y entonces ya cuando demos inicio, entonces yo presento a la Por ahora las doctora. 6:10 yo creo. Pero a ¿Cómo? ver. Por ahora las 6:10. Sí, 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 yo creo. Entonces voy a empezar a dejar entrar a la gente, ¿sí? Hágale. Listo, Doc, gracias. Listo. Muy buenas tardes para todos. Son las 6 de la tarde en punto. Muchísimas gracias a ustedes que están allí tan puntuales desde primera hora. Vamos a dar por solicitud de algunos de los asistentes que quieren pertenecer también a este webinar unos minuticos más para que estemos allí con un aforo mayor. Entonces les agradezco su tiempo, su puntualidad y en unos momentos estaremos iniciando. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy David Valencia, hago parte del equipo de comunicaciones de la Clínica Oftalmológica Quindío y hoy quiero saludarlos, darles la bienvenida a todos los que han sacado este ratico para conectarse con este webinar tan importante para nosotros. Hoy estaremos con nuestro especialista, el doctor John Mauricio Giraldo Hoyos, compartiendo acerca de examen oftalmológico para el médico general. Antes de darle paso a nuestro invitado en esta tarde, noche de lunes, quiero que saludemos también a nuestra gerente, a la doctora Estela Incapié, que está por aquí con nosotros también y nos quiere dar también la apertura de lo que va a ser este primer webinar aquí a través de la Clínica Oftalmológica Quindío. Doctora, ¿está por allí? Por aquí estoy, David. Muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor John Mauricio por este compromiso que hizo hoy con nosotros. Un agradecimiento muy especial para todos los que están conectados. Esto hace parte de la estrategia de la clínica oftalmológica para fortalecer las competencias en el área de oftalmología. A veces sabemos que la oftalmología es un tema que en las universidades no está tan profundizado, pero queremos acompañarlos en el proceso de ser cada vez más pertinentes y que podamos resolver la mayoría de las patologías. Agradecemos al doctor John Mauricio y les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Bienvenidos. Siguen contando con la clínica oftalmológica en todo lo que necesiten. Y si quieren, esto va a seguir, créanme que vamos a tener muchos más. Y nos gustaría que nos dejaran por el chat los temas que consideran que podríamos empezar a manejar en unas próximas ocasiones. Bienvenidos y la clínica oftalmológica está dispuesta a acompañarlos y recuerde que vemos con buenos ojos. Feliz noche. Gracias, David. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, hablemos un poquito de nuestro invitado, el doctor John Mauricio Giraldo Hoyos, médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialización en oftalmología de la Universidad del Valle, subespecialización en neurooftalmología y electrofisiología ocular de la FOSCAL, subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo de la FOSCAL y está vinculado con Clínica Oftalmológica Quindío desde el año 2019. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Mil gracias por la invitación. Espero entonces que la charla de hoy les sirva a ustedes como una herramienta, como una guía para hacer el abordaje y afrontar a los pacientes de oftalmología general que muchas veces nos van a causar escozor o miedo, cuando a veces le llega un paciente, no, es que no puedo ver por un ojo. Entonces, saber cómo abordarlo, qué estrategias vamos a tener para nosotros poder orientar, hacer un diagnóstico o por lo menos poder remitir y hacer algo bien por el paciente. Bueno, listo. Vamos entonces a compartir la pantalla. Necesito que el anfitrión me dé la opción para poder compartir la pantalla y así poder iniciar. ¿Tienes la opción? Listo, ya está habilitado. Listo. Ok. Vamos entonces a compartir la pantalla de examen oftalmológico para el médico general. Listo. Ok. Vamos a minimizar esto acá. Perfecto. Bueno, ya pues hicieron la presentación. Me da mucha alegría, vuelvo y reitero, de estar dando esta charla para los médicos generales. Listo. Ok. Cuando uno enfrenta a un paciente oftalmológico es lo mismo que enfrentar a un paciente de medicina general. Uno arranca haciendo una anamnesis sistémica y hace una anamnesis ocular, por ejemplo, por qué viene, qué es lo que siente, dolor ocular, cuál problema tiene, y uno analiza los factores de riesgo. Además de mirar los factores de riesgo, también tiene que mirar antecedentes personales y familiares. No es lo mismo atender a un paciente oftalmológico que sea diabético o hipertenso a un paciente que no tenga ninguna comorbilidad. Además de eso, uno tiene que mirar el estado óptico tanto de los ojos como de los anexos y poder llegar a hacer un diagnóstico. Yo sé que a veces no es fácil hacer un diagnóstico en oftalmología porque muchas veces no tenemos
como tanto tiempo para rotar en esta área, en el pregrado. Si ustedes rotan por la Universidad del Quindío, allá les dan clases y es muy bueno, pero los de la UTP apenas vengo a dar como una clase o establecer lo que son las rondas hace más o menos un año, les daban como 3 clases en el semestre, entonces no eran muchos los que sabían. También hay que mirar qué laboratorios vamos a pedir en el caso de un paciente oftalmológico y qué tratamiento vamos a hacer. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente oftalmológico, uno tiene que entender que hay 8 pasos imprescindibles para enfrentar a un paciente. Estos son los siguientes. El primero es la agudeza visual. El segundo es un examen externo, mirando uno qué es lo que ve de entrada al paciente, párpado, sistema lagrimal. Luego de mirar los movimientos oculares, examinar posteriormente las pupilas, luego hacer una campimetría. En nuestro caso tenemos la campimetría por confrontación, y luego pasar a un sexto paso, que es la biomicroscopía, luego una tonometría. En nuestros casos solamente vamos a tener la tonometría digital, que vamos a observar ahorita cómo la hacemos, y por último hacer un fondo de ojo. Bueno, primer paso, agudeza visual. Bueno, nosotros hemos visto esta cartilla de Snellen en todos nuestros consultorios, que va desde 2020 hasta 20200, en algunas partes hasta 20400. Esto nosotros lo utilizamos para tomar la agudeza visual. Hay cartilla de Snellen para visión cercana, hay cartilla de Snellen para visión lejana. Y no solamente cartilla de Snellen, también podemos tener otros octotipos. La cartilla de Snellen ustedes las pueden bajar por el celular. Entonces ustedes la pueden tener allí como una herramienta para visión cercana. Yo tengo inclusive la cargo en mi celular para hacerlo, sobre todo en pacientes menores de 40 años de edad. ¿Por qué menores de 40 años de edad? Porque los pacientes mayores de 40 años de edad ya les entra la presbicia, entonces no van a tener una buena cartilla de Snellen. Miren que yo la cargo aquí, por ejemplo, en el celular, y yo la tengo y puedo hacer simplemente un examen oftalmológico con mi celular teniendo una cartilla allí a la mano. La cartilla de Snellen fue realizada por un oftalmólogo, Hermann Snellen, por allá en Holanda, en el año 1862. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Cogió a la gente y los colocaba a 20 pies son 6 metros. Simplemente él le tomaba la visión a toda la gente que pasaba, que ya llegaba, y concluyó, puso unos tamaños de octotipos en pulgadas, ¿no? Medía 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, y concluyó que la mayoría de gente que tenía una buena visión veía a 20 pasos lo que toda la gente veía a 20 pasos. Ya cuando se tenían que acercar más o no veían el octotipo o la letrica de los 20-20, entonces decían, no, entonces B20-50, B20-200 o B20-100. Pero ¿qué es eso de 20-100 o 20-200? Es simplemente que una persona se tiene que acercar a 20 pies lo que la mayoría de gente ve 20-20. Me explico. Si una persona ve 20-200 por un ojo, quiere decir que se tiene que acercar a 20 pies lo que la mayoría de gente ve a 200 pies. Una persona que ve 20-100 quiere decir que se tiene que acercar a 20 pies lo que la mayoría de gente ve a 100 pies. No solamente hay cartilla de Snellen, hay también cartillas por la letra C, hay octotipos de dibujos para niños, hay octotipo de la letra E, simplemente señalar hacia dónde está la letra E, y actualmente se está trabajando por implantar el sistema LogMAR o logarítmico, donde 20-20 es simplemente una visión de 0 y 20-200 es simplemente una visión de 1. Por norma internacional, desde hace para unos 8 o 10 años, se está intentando implantar esto. Entonces, si ustedes viajan a otros países, por ejemplo en Europa, se habla mucho del sistema métrico, 6/6, 6/15, 6/60, pero todos tienen un equiparable al Snellen. Hay una escala también decimal de 1 a 0,1, pero como les digo, todos son equiparables al sistema de Snellen, así que no se van a angustiar si les llega un paciente de otra parte o si les llega a los pacientes de optometría, porque optometría ya está empezando
a apuntar en sistema LogMAR. Simplemente miren la tablita que tiene un equiparable. Listo. Los octotipos de dibujos, octotipos de Allen, la C de Landor, los octotipos de Pigassou, que es más de Francia, o el octotipo de Becker, son simplemente sistemas para escalar la agudeza visual. Bueno, una cosa, cuando uno toma la agudeza visual, siempre la toma monocular, es decir, tapa un ojo, ocluye un ojo, o le pide al paciente que con la palma de la mano se tape el ojo y así poder realizar un diagnóstico adecuado. Siempre se toma la visión de Snellen a 6 metros o a distancias equiparables. Hay cartillas de Snellen para 3 metros. Eso las encuentran en los consultorios o las pegan generalmente en la parte de atrás de la puerta del consultorio. Lo que yo les decía, 20 pies son equivalentes a 6 metros y el denominador es simplemente la distancia. El término 20-20 es simplemente que un paciente ve a 20 pies lo que muchos otros pacientes ven a 20 pies, lo normal. Y el término 20-400 es que el paciente se tiene que acercar a 20 pies de distancia, lo que la mayoría de gente ve a 400 pies. Listo. Pero entonces aquí nos entra una duda. Bueno, y si el paciente me dice que lo ve mal por un ojo y no logra ver ni siquiera el 20-400, entonces ¿ustedes qué van a hacer? Resulta que la Sociedad Americana de Oftalmología dijo, si no ven el 20-20, lo primero que tienen que hacer es hacer un agujero de tipo estenopeico. ¿Qué es un agujero estenopeico? Es simplemente un huequito que mide menor de 2.1 milímetros y el paciente se lo coloca sobre el ojo. Entonces mira a través de un huequito. Si el paciente tiene un defecto refractivo, ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía o inclusive la presbicia, le va a mejorar la visión. No, doctor, que es que yo no tengo un agujero estenopeico. Entonces ustedes cogen un papelito, no sé si me puedan ver ahí, y ustedes simplemente le hacen un agujerito con una mina de un lapicero. Ahí les queda el estenopeico. Entonces, esto, una hoja con un estenopeico hace que mejoren los desórdenes de tipo refractivo. No, que es que no tengo las gafitas. Una hoja, la punta del lapicero y se lo colocan en el paciente para ver si mejora la visión. Uno se encuentra casos que la visión era 20-200 y con el agujero estenopeico le mejora a un 20-40 o a un 20-30. También les enseño a los estudiantes, no, es que ustedes son miopes y se les va a pasar el bus. Yo les digo, a manera de jocosidad, a manera de risa, pues saquen una hoja y hagan el agujero estenopeico cuando estén esperando el bus para mirar que la ruta sea la adecuada. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer. En un ojo y luego en el otro. Pero ¿qué pasa si no mejora con el agujero estenopeico? Pues ahí ya uno dice, uy, aquí qué está pasando. Ah, bueno, algo muy importante que es que uno no solo evalúa la agudeza visual lejana, sino que evalúa la agudeza visual cercana. La agudeza visual cercana es muy importante, sobre todo en estos pacientes mayores de 50 años que son presbitas o mayores de 40 años, porque en algunos casos la presbicia entra antes. Listo. Cuando el paciente no puede ver el 20-200 ni el 20-400, las letras más grandes, entonces uno, ¿qué hace para tomar la agudeza visual? Uno le dice al paciente, tápese un ojo, ¿cuántos dedos ves? Entonces uno dice agudeza visual de cuentadedos. Si el paciente no es capaz de contar cuántos números de dedos tiene al frente, si no ve los 2, 3 dedos, 5 dedos o un dedo que esté al frente, entonces uno pasa a hacer la agudeza visual por movimiento de manos, vertical o la parte horizontal. Entonces no hay 20-400 de Snellen ni 20-200, pasa entonces a cuentadedos. No hay cuentadedos, pasa a movimiento de manos. No hay movimiento de manos. Uno saca la linterna del celular y se lo coloca al paciente. Y uno le pregunta al paciente, ¿percibe o no percibe luz? Si el paciente definitivamente no percibe la luz, uno lo deja como NPL, ya bien sea un ojo o bien sea ambos ojos. Listo, en los niños uno no utiliza tanto esto, sino que uno en el niño, entre los 4 meses de edad que se hace el seguimiento y los 3 años y medio o 4 años, uno pasa a hacer ya el fija, sigue y mantiene. Si fija el muñequito o lo sigue, o si le lee dibujitos en el octotipo,
ya uno lo coloca. Y en recién nacidos uno coloca, rechaza a la luz. El cuentadedos me están preguntando por el interno que si puede ser también a 6 metros. Pues si el paciente no lee el 20-400, que es una letra grande, no te va a leer cuentadedos a 6 metros. Generalmente uno lo hace a 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Y el movimiento de manos ya tiene que ser ahí pegado del paciente si lo hace, lo mismo que el percibe luz. Listo. Entonces, tenemos la primera parte del examen oftalmológico, que es la parte de la agudeza visual. Listo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque hay algunas patologías. Por ejemplo, la presbicia, la hipermetropía, la miopía le van a mejorar con el agujero estenopeico. La ambliopía no le va a mejorar. La catarata central, que le tape todo el eje visual, no va a mejorar. Hay otros, puede el paciente estar aplicando esos medicamentos que dilaten la pupila, puede haber problema de la convergencia, otro tipo de pupilas que pueden hacer que la visión varíe. Listo. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, para conducir tenemos que tener una agudeza visual de mínimo 20-40. Si el paciente no tiene una agudeza visual de 20-40, no les dan la licencia de conducción. Y el campo debe ser más o menos a 140 grados. 20-40 puede ser con gafas. Listo. Entonces, aquí la Sociedad Americana de Oftalmología dice, empezó a calificar la visión, dice que de 20 a 10 a 20-25 es normal. Quizás hasta 20-40 algunos lo extienden. Pero ya cuando empieza a desmejorar la visión de 20-40 o 20-200, ya uno dice, uy, empieza a ver algo como de disminución de la visión. Y se considera que el paciente tiene una baja visión y en Estados Unidos lo califican como ceguera legal. Todo paciente que tiene una agudeza visual peor a 20-200 con la mejor corrección. Por uno, o así sea, por un ojito. O sea, si usted tiene un paciente que le pone gafas, le pone lente de contactos y no llega a 20-200, sino que la agudeza visual es peor, es ceguera legal en Estados Unidos y aquí en Colombia. Les decía luego, cuentadedos, ahí uno lo coloca a 2.5, a 1.5 metros, a 50 centímetros o a 1 metro menos, y la PL o la NPL. Esto es una tabla que sacó la Sociedad Americana de Oftalmología. Listo. Para no mirar la agudeza visual, no solamente tiene la tabla de Snellen, pero es la que más se utiliza y la que ustedes van a encontrar en el consultorio. Ya bien sea Snellen por el celular o bien sea el Snellen, la cartilla que colocan detrás del consultorio. Pero hay otras formas de tomar la visión. Por ejemplo, el test de estereoxis para mirar profundidad, test de sensibilidad al contraste, test de visión cromática, que es simplemente el test de Ishihara. Es para uno determinar, aquí lo vemos, es para determinar si uno tiene o no tiene discromatopsia. Todo eso se utiliza en la parte de oftalmología, el test de Farnsworth de 15 o el test de Musgrave. Listo. Esa era la primera parte, ese es el primer puntito del examen oftalmológico, solamente la visión. Vamos al segundo punto del examen externo. El examen externo es simplemente lo que usted le ve de entrada al paciente. Entonces usted le ve a la señora un lunar sobre el párpado, le ve el párpado caído. Entonces usted va y toca, palpa, inclusive puede auscultar. Cuando hay proptosis, uno puede poner el fonendoscopio porque a veces hay, en los casos de fístula carotidia cavernosa, uno puede auscultar por el latido cardíaco, sino que eso es muy raro. Uno siempre mira la cabeza, la cara, órbitas, párpados, hasta mirar hasta el globo ocular. Por ejemplo, esta señora que tiene, hay una lesión hiperémica de la hemifrente izquierda con una hiperemia en el canto interno del ojo, edema de los párpados y unas lesiones vesiculares en la frente. Diagnóstico: herpes zóster oftálmico. Esta paciente que tiene, esta paciente tiene una lesión nodular hiperémica en el sitio donde está el conducto nasolacrimal izquierdo. ¿Qué tiene la señora? Una dactiocistitis. Este es un paciente que tiene una lesión tipo tumoral, pedicular. Ahí no se ve muy bien en la foto. Se ve una lesión como verrugosa, como tipo coliflor, que tiene una papilomatosis. Y uno siempre debe palpar los ángulos, generalmente de los ganglios. Generalmente el ganglio preauricular acompaña a muchas
conjuntivitis de tipo viral, pero pueden haber ganglios retroauriculares submentonianos en los casos de lo que son las celulitis pre y posectarias. Por ejemplo, este paciente tiene una lesión tipo nodular, cauchosa, donde se ve la glándula lagrimal y ahí está el paciente un mes posoperado. Entonces, uno tiene que describir todo esto en el examen externo. Segundo paso del examen oftalmológico. Las lesiones se describen como nos enseñaron en dermatología: eritema, mácula, pápula, nódulo, pústula, papiloma, verruga, costra, eczema, etc. Esto ya lo sabemos de lo que es la parte de dermatología. No sé si en la audiencia habrá un dermatólogo o una dermatóloga en potencia. Entonces, esto le va a servir para el área oftalmológica. Por ejemplo, hay que ver en el paciente. Ahí ven una equimosis periorbitaria, el párpado superior e inferior, y vemos una hemorragia de la conjuntiva, probablemente secundaria a un golpe, un trauma. Ahí que vemos un paciente que tiene una herida del borde libre de párpado inferior. Miren el párpado, se lo seccionó un trauma, entonces tiene el párpado ahí abierto. Ahí que vemos un paciente con una hemorragia en la cámara anterior, eso se conoce como un ifema. Otro paciente, un cuerpo extraño sobre la córnea y el ojo está muy rojo, una hiperemia conjuntival. Aquí que vemos una lesión tipo úlcera corneal, hay una tensión con fluoresceína y ahí lo vemos que la córnea se ve ulcerada. Ahí vemos un paciente que lastimosamente esto me llevó a mí cuando yo estaba estudiante de oftalmología haciendo la residencia, estaba lanzando un anzuelo y lastimosamente devolvió el anzuelo y el anzuelo se le clavó en el ojo. Tuvo que llevarlo a operar por retina urgente, hizo catarata traumática y gracias a Dios se pudo salvar el ojito. Y este es un paciente con un trauma ocular abierto, se le está saliendo el iris por una herida de trauma. Esto ustedes lo tienen que describir todo en lo que es la parte del examen externo. Otra herida abierta saliéndose el iris a través de la herida. Y este es un paciente que estaba clavando una puntilla, le dio mal al martillo, la puntilla se volvió y se le clavó en el ojo. Son cosas que pasan y son cosas que, mejor dicho, esto sí no tiene problema para no remitirlo. Una paciente con una proptosis y una retracción del párpado superior. Miren acá, un paciente con un nexo oftalmos. Recuerden, cuando ustedes encuentren a un paciente con exoftalmos, uni o bilateral, la primera causa es una orbitopatía asociada a tiroides. Uni o bilateral. La palabra proptosis se refiere más a que sea de un solo ojo. La palabra exoftalmos es más de dos. En algunos casos las pueden utilizar como sinónimos. Proptosis uni o bilateral es una orbitopatía asociada a tiroides hasta demostrar lo contrario. Recuerden eso es pregunta de residencia. Un paciente con un simbléfaro se le pegó el párpado hacia la conjuntiva porque se quemó el ojito, ya es viejo, y esto se llama una triquiasis con un ectropio. Quiere decir que las pestañas se le están metiendo adentro hacia el ojo. Mire, el otro paciente tiene un ectropio en el párpado inferior, se le está saliendo, y estos pacientes consultan porque tienen gran cantidad de lagrimeo y les molesta mucho. Y el famoso pterygium, que ustedes ven por medicina general, que ven mucho sus pacientes de tornan con lubricantes y está muy sintomático, pues llegan a oftalmología para que nosotros los operemos. Son muchas lesiones que ustedes van a ver como médicos generales porque oftalmo es una especialidad importante también. Bueno, en cuanto a los movimientos oculares, listo. Tercer punto especial del examen oftalmológico. Uno hace los movimientos oculares combinados, están alineados. Siempre que se produce una abducción de un ojo, el otro ojo va a hacer aducción. Cuando se activa el tercer nervio craneal, se activa exactamente el sexto nervio al otro lado. Esto es a través del mesencéfalo vía fascículo longitudinal medial, donde hacen las interconexiones y hacen lo que son las leyes de binocularidad y las leyes de fusión. ¿Qué es lo importante que sepan en movimientos oculares? Primero, el movimiento ocular de un ojo se llama abducción. El movimiento ocular de los dos ojos se llama aversión. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para cuando remitan a un paciente. Que no, que es que el paciente no es capaz de hacer una abducción del ojo derecho. Perfecto, esto es una buena remisión. O hay alteración a nivel de la aducción de un ojo, es una buena remisión. No confundir abducciones con versiones. Esto los neurólogos lo pasan, mejor dicho, no saben bien la diferencia o se la enseñaron y se les olvidó. Bueno,
¿Qué es lo importante de esto? Siempre que van a remitir a un paciente que tenga problemas en la motilidad ocular, siempre describen el movimiento que está alterado. Aducción es cuando echa el ojito hacia la nariz. Abducción o abducción es cuando lo sacan y lo alejan de la nariz. Elevación y depresión, eso no tienen problema. Pero el ojo también tiene un movimiento que es de intorsión o enciclotorsión o extorsión o enciclotorsión. ¿Qué es eso de intorsión y enciclotorsión? Es simplemente el movimiento que hace el ojo cuando participan los músculos oblicuos en el ojo. Uno siempre los está haciendo. Uno hace la enciclotorsión, entonces el movimiento del ojito gira ligeramente la parte superior hacia la nariz, o la enciclotorsión gira la parte superior del ojito hacia afuera. Bueno, uno tiene por cada ojo 6 músculos, 4 rectos, superior, inferior, medial y lateral, pero también tiene 2 músculos oblicuos, superior o el inferior. Dependiendo del músculo que sea, van a estar inervados por el tercero, por el cuarto o por el sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal inerva solamente el recto lateral y el cuarto nervio craneal inerva solamente el oblicuo superior. El tercer nervio craneal inerva un montón de músculos. Y solamente hay 2 músculos que tienen una acción primaria, recto lateral y recto medial. ¿Qué quiere decir? Una función primaria, que solamente hacen una función. Entonces, miremos el recto lateral, solamente me va a hacer abducción o abducción. Y el recto medial solamente me va a hacer aducción. De resto, todos los músculos hacen una mirada conjugada. Y esos son los movimientos conjugados de los ojos o movimientos conjugados de la mirada. Es decir, el recto superior no solamente me va a elevar el ojo, sino que me va a hacer también una enciclotorsión. El polo superior del ojo me lo va a girar hacia adentro y puede hacer también aducción. El recto inferior deprime el ojo, pero también me puede hacer enciclotorsión y me va a hacer aducción. El oblicuo superior me hace enciclotorsión, pero me va a hacer también depresión o aducción. El oblicuo inferior también tiene 3 movimientos conjugados. El principal de ellos es la enciclotorsión y la elevación. Esto no es fácil entenderlo, pero en la práctica clínica, ¿qué es lo más importante de esto? Si usted tiene problemas en la abducción, es porque está afectado el recto lateral y el recto lateral lo inerva el sexto nervio, entonces ahí pare de contar. Si no es capaz del ojo de hacer aducción, está inervado el recto medial, entonces tiene compromiso del tercer nervio craneal y ahí pare de contar. Para uno valorar el recto superior, lo eleva con el ojo hacia arriba y mirando hacia afuera. Entonces, aquí vemos al niño, el recto superior, arriba mirando hacia arriba mirando hacia afuera, recto superior, me está valorando el tercer nervio craneal. Quiero valorar el recto inferior, lo evalúa con el ojo mirando abajo y hacia afuera. Quiero valorar el oblicuo inferior con el ojo mirando hacia adentro y hacia arriba. Y quiero valorar el cuarto nervio craneal o el oblicuo superior con el ojo hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuarto nervio craneal no sirve para bajar escaleras. Cuando un paciente tiene una parálisis del cuarto nervio craneal, le puede consultar a ustedes por visión doble o diplopía vertical, o le dice, doctor, yo no soy capaz de bajar las escaleras. Entonces, esto es un motivo de consulta frecuente. Listo. También uno puede hacer pruebas de alineación. Uno puede hacer el reflejo rojo de Brunner, uno coloca el oftalmoscopio directo y la luz del oftalmoscopio, como lo vemos aquí en el niño, cae un reflejo brillante sobre el centro de la pupila. Entonces uno dice, el niño tiene los ojos derechos o está ortofórico. Mientras que vamos el otro niño enseguida, cae el reflejo rojo en el centro de la pupila, pero el otro cae por fuera de la pupila. Este niño tiene un estrabismo, tiene una endodesviación o tiene una endotropia. También uno puede hacer los reflejos de Hirschfeld, los oculares. Miren, por ejemplo, acá en el ojo del lado derecho cae sobre el centro, pero a medida que va aumentando el estrabismo puede caer en el borde de la pupila, en el iris o por fuera del iris. Esto le da a uno dioptrías o medidas de estrabismo. O no puede hacer el reflejo de Krinsky o pruebas de Krinsky con prismas para medir estrabismo, pero esto es la parte ya de estrabología. Uno también, ¿qué hace con los niños? Uno puede hacer una cosa que se llama un cover test, que le pide al niño que mire un punto al centro, y empieza a ocluir un ojo, lo desocluye y ocluye el otro y lo desocluye, o hace un cover test alternante para mirar desviaciones o alineaciones.
o puede hacer el cover test con prismas. Puede colocar un prisma y mirar alineaciones y qué tan alineado está el ojo. Listo. Hay una cosa que lo mencionan en la literatura que es tropía versus foria. ¿Qué es una foria? Es un estrabismo no latente. O sea, son los pacientes que dicen, doctor, a mí se me va a veces el ojo y a veces lo enderezo. Es un estrabismo que no ve nada más. La pupila va de la mano con el simpático. La pupila, si la gente que más predomina el simpático tiende a tener pupilas grandes, por ejemplo en los jóvenes, pacientes de 20 a 30, 40 años, pero en los niños muy chiquiticos o en los viejitos, como predomina más el parasimpático, la pupila tiende a ser más pequeña. Y cuando uno examina la pupila con el reflejo ocular a la luz, puede haber un hipus pupilar. Y hay algo muy importante, que la anisocoria o la diferencia interpupilar de medio milímetro se puede ver hasta en el 40% de las poblaciones normales. O sea, uno puede tener un poquitico la pupila más grandecita que la otra, pero que funcione normal, que haya los reflejos directos y consensual, que todo sea normal. Listo. Cuando uno examina la pupila, uno tiene que examinar los reflejos, o sea, el directo y el reflejo indirecto o consensual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ilumino la pupila con una luz, esa pupila se me tiene que constreñir. Se me va de la retina, pasa por el nervio óptico hasta el mesencéfalo, y en el mesencéfalo se devuelve y constriñe la pupila del ojo contralateral y se devuelve y constriñe la pupila del ojo ipsolateral. Si yo iluminar el ojo derecho, se me constriñe la pupila del ojo derecho, ese es el reflejo directo o fotomotor del ojo derecho. Si se me constriñerá el otro ojo, será el reflejo consensual o indirecto del otro ojo. Esto siempre tienen que tenerlo. Y la pupila, al constreñirse, es un reflejo de tipo parasimpático. Pero la pupila también tiene un reflejo simpático, que arranca a nivel del hipotálamo posterior, se va por toda la columna cervical, llega hasta el ápice pulmonar, a nivel de T7, T8, echa para adelante, pasa por el ápice pulmonar y sube por toda la carótida hasta llegar al músculo dilatador del iris para hacer dilatación de la pupila. Listo. Cuando uno examina las pupilas, uno puede colocarlo por cruces. Por ejemplo, si el reflejo fotomotor o directo es muy rápido, uno le puede poner a la pupila 3, 4 cruces. Pero si es más chiquitico, uno le pone 1 o 2 crucecitas. Entonces esto es muy importante valorarlo. Y cuando uno examina la pupila, uno debe de hacer un reflejo para buscar el defecto pupilar aferente. ¿Qué es el defecto pupilar aferente? Es para mirar si hay escape pupilar o para mirar pupila de Marcus-Gunn. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Bueno, el reflejo fotomotor directo y consensual ya lo sabemos. Vamos a mirar esto. Ustedes me dicen que venga, yo ilumino este ojo y hay constricción de la pupila, pero al iluminar el otro ojo se me dilata. Al devolverme para el otro ojo se constriñe. Y al pasarme para el otro ojo se dilata. Esto es el defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gunn. Todas las pupilas debieran constreñirse y mantener constreñidas a la misma velocidad y a los mismos milímetros. Pero si ocurre esto que está pasando en el video, uno dice, algo está pasando. ¿Qué indica el defecto pupilar aferente? Que hay un daño en la retina, que hay un daño en el nervio óptico, que puede haber un daño en el quiasma, que puede haber un daño en el núcleo geniculado lateral o que puede haber un daño en el mesencéfalo. Generalmente esto se ve muy comúnmente en problemas de la retina. Entonces tengan cuidado cuando el paciente les consulte, le diga, doctor, yo no veo por un ojo. Usted le toma la visión
la visión está muy mal por ese ojo, por el otro está bien, y al hacer los reflejos pupilares y el defecto pupilar aferente se encuentran esto, ojo, tienen que remitir ese paciente de manera urgente. Bueno, el otro reflejo que ustedes se pueden encontrar en la pupila es el reflejo de acomodación convergencia o de acercamiento acomodación o de proximidad, que es simplemente que cuando un paciente ve un objeto cercano, la pupila se constriñe y la pupila se va a constriñir los mismos milímetros que se constriñe cuando se le hace el reflejo de directo o acomodación. Listo. Tener mucho cuidado con este Marcos-Gunn. El Marcos-Gunn, hay estudios desde el año 2021, parece que lo van a colocar en la escala Glasgow. Un paciente que tenga Marcos-Gunn positivo se está asociando con peor deterioro neurológico. Yo creo que lo van a notar en el Glasgow. No sé qué pasa, pero yo creo que próximamente lo vamos a ver. Bueno, miremos este paciente. Este paciente fue un señor que consultó allá al puesto de salud. Iba en moto, iba sin casco, entonces tuvo un trauma a nivel ocular y periocular del lado izquierdo. Entonces llegó el médico de urgencias y se echó una sutura de esas bonitas. Dice, uy, es que ni el cirujano plástico sutura como yo. Quedó súper bonito. Entonces, ¿qué pasa? Miren las pupilas. El doctor que lo vio dijo, no, pupilas isocóricas, reactivas a la luz. Pero el paciente dice, doctor, pero es que yo veo mal por el ojo del lado izquierdo. Veía 20/400 por el ojo izquierdo y por el derecho estaba 20/20. Y las pupilas isocóricas, pero cuando se le hizo el Marcos-Gunn, miren, la pupila se dilata, la del ojo izquierdo. La del derecho se constriñe y la del otro ojo se dilata. Se constriñe la del derecho, pero la del otro ojo se dilata. Este paciente tuvo una neuropatía óptica traumática. Cuando tienen una neuropatía óptica traumática, ustedes tienen al paciente para remitirlo muy poco tiempo, porque tienen que colocarle pulsos de metilprednisolona para ayudarle al nervio óptico, y que no se muera. Si ustedes encuentran un paciente así, con algo agudo, no necesariamente tiene que ser un golpe. El defecto pupilar aferente lo da un desprendimiento de retina, lo da una lesión a nivel de la mácula de la retina, lo puede dar un tumor. Entonces, si en el caso de trauma ve mal por un ojo y encuentran defecto pupilar aferente, por favor remítanlo, porque uno tiene hasta 3 días para aplicar pulsos de metilprednisolona por parte del oftalmólogo. Entonces tengan cuidado con este tipo de pacientes. Son pacientes que llegan, y es casi el fruto del día a día en oftalmología, que los envían y llegan a la semana, a los 15 días, cuando uno no tiene nada para ofrecerle. A mí me llegó el año pasado un niño que el médico general le dio una remisión por oftalmología porque no veía bien. Y cuando llegó tenía la retina completamente desprendida. Me lo remitió el retinólogo para ver qué se hacía. Y yo no, pues llegó como a la consulta 4 meses después. Perdón, yo se lo remití al retinólogo 4 meses después, pero ya no había nada que hacerle. Porque el médico general a un niño de 7 años no le tomó la visión de Armenia y lastimosamente no lo remitió de manera urgente. Y ya no había nada para ofrecerle al niño. Este tipo de pacientes con trauma, este señor llegó como a los 5 o 7 días, ya no había nada que hacer. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Esta señora consultó porque veía mal por el ojito del lado derecho. Miren, se le cerraba ahí la pupila y la del otro ojo se le dilataba. Visión del ojo del lado derecho, 20/200. Visión del ojo izquierdo, 20/20. Desprendimiento de la retina aguda. Entonces, son cosas que tenemos que mirar nosotros como médicos para poder remitir a tiempo los pacientes. Entonces, las pupilas es un punto muy importante para ver por el médico general y demorará 1 minuto el examen oftalmológico. Van a haber muchas anomalías pupilares. Una pupila discórica por una cirugía difícil, un coloboma del iris, un paciente que tiene agenesia del iris, múltiples iris, policorias, membranas de Bruchfield o manchas de Bruchfield en pacientes con Down o nódulos de Leach en pacientes con neurofibromatosis. Listo. Otro punto del examen oftalmológico. ¿Será el quinto, cierto? ¿O el cuarto? Bueno, no me acuerdo bien.
El examen de campo visual. Muchos pacientes van a decir, doctor, es que no veo la parte de arriba del campo visual, o doctor, yo no veo bien hacia la derecha. Yo sé que ustedes no van a tener el campo visual que tenemos nosotros así, pero sí pueden hacer una campimetría por confrontación. ¿Cómo van a hacer la campimetría por confrontación? Se van a sentar al paciente y se sientan ustedes enfrente de él, más o menos a una distancia de 1 metro. Le piden al paciente que se tape un ojo y ustedes se tapan el mismo ojo que se está tapando del paciente. ¿Qué busca hacer uno con la campimetría por confrontación? Uno busca mirar los 4 campos: supero externo, supero interno, inferior lateral o inferior nasal. Entonces uno busca los 4 campos de la visión y busca si hay un defecto titular superior, un defecto titular superior y una mianopsia derecha o una mianopsia izquierda. Vea cómo se hace el campo visual. Perdón, aquí no me reproduce el video. Uno sienta al paciente enfrente de uno, se tapa un ojito y le dice al paciente, ¿cuántos dedos ves? Primer campo, veo 2 dedos. Segundo campo, veo 1 dedo. Tercer campo, 2 dedos. Y cuarto campo, 1 o 2 dedos. Uno generalmente le muestra 1, 2, 3 dedos o 5 para ver cuánto lo hace. Listo. Hay un test de rejilla de Amsler que desafortunadamente no tienen, que le puede dar a uno una información básica del campo visual. Entonces, este lo podemos utilizar, pero yo que les sugiero, que les recomiendo, hagan un campo visual simplemente para hacer un diagnóstico. En niños, pacientes inconscientes, no hagan eso, que pierden el tiempo. Tiene que ser un niño más de 7 años para que colabore a ustedes. Listo. Bueno, el campo visual, el que ustedes ven, es el que nosotros mandamos. Este es un campo visual normal, y tener mucho cuidado, porque ustedes por campimetría, por confrontación, pueden dar diagnósticos. Pueden dar diagnósticos de mianopsia bitemporal, clásico de lesiones de lo que es la silla turca. Pueden dar una mianopsia nasal, pueden dar una mianopsia homónima derecha, mianopsia homónima izquierda, pueden dar cuadrancanopsias, tanto superior como inferior, o pueden dar hemianopsias. Listo. Sexto paso del examen oftalmológico, la biomicroscopía. Bueno, nosotros en la parte de oftalmología tenemos la lámpara de hendidura, pero ustedes ¿qué tienen? Ustedes tienen el oftalmoscopio directo. ¿Qué van a hacer con el oftalmoscopio directo? Esto tiene unos numeritos rojos o unos numeritos blancos. Ustedes lo colocan en el blanco o en el verde, que son las dioptrías o los lentes positivos, lo acomodan en el +4 o +6, +4, +5, +6, y se van a situar alrededor de unos 7, 8 o 10 centímetros del paciente. Entonces ustedes con este oftalmoscopio directo pueden hacer una biomicroscopía. Ustedes le van a mirar al paciente la córnea, le van a mirar el iris, van a mirar si tiene catarata. Ustedes con esto pueden ver el segmento anterior. Yo sé que ustedes no tienen lámpara de hendidura, pero tienen oftalmoscopio en los consultorios donde ustedes laboran. Si no tienen oftalmoscopio, ahí le piden a la jefe de enfermería que ella los tiene guardados y con buenas pilas. Ya saben, lo tienen que colocar entre +4, +5, +6 y se sitúan el paciente a unos 8 a 10 centímetros para mirar la córnea, para mirar el iris, para mirar el cristalino. Listo. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer. Nosotros pues tenemos la lámpara de hendidura, pero eso ustedes no lo van a tener, así que ni modo. Bueno, tenemos lo que es la exploración del segmento anterior con el oftalmoscopio. Uno puede mirar lo que es párpados, pestañas, córnea, el iris, el espacio retroventricular. Puede mirar, por ejemplo, lesiones de tipo nodulares, tanto en el párpado superior como en el inferior. Puede ver descamación de pestañas, puede ver heridas, granulomas, o heridas más granulomas, puede haber membranas o pseudomembranas. En el caso de conjuntivitis, miren la parte inferior, una membrana por una conjuntivitis muy severa. Pueden ver sinequias cuando se le pega el párpado sobre la córnea porque hubo una quemadura, porque hubo una infección muy grave. Pueden mirar cuerpos extraños.
vertiendo el párpado, mirando cuerpos extraños que se clavan en la córnea. Pueden ver inflamaciones, úlceras corneales, las pueden ver con un simple oftalmoscopio directo, colocando en el +4 o en el +6. Pueden ver edemas, quemosis. Pueden diagnosticar úlceras tanto corneales como conjuntivales. Pueden mirar la esclera, si hay uveitis, si hay nódulos, si hay epiescleritis. Pueden mirar también lunares. Cuando un lunar cambie, sangre, o sea doloroso, o esté aumentando rápido, por favor remítelo. Puede ser un melanoma que esté presentando el paciente, y estos son de remisión urgente para el oftalmólogo. Todo lunar que cambie de color, que aumente, que sangre o que duela, se le meten a la córnea. Pueden ver queratopatía en banda, que es simplemente una calcificación de la córnea, o lo que son cicatrices que en oftalmología se conocen como leucomas corneales. Pueden ver infiltrados, pueden ver queratitis, vascularizaciones de la córnea, ifemas, como ya se los mostré en las primeras diapositivas, hipopion, que expuse en cámara anterior, cuerpo extraño. Este paciente le cayó un pedazo de una esquirla cuando estaba puliendo y se veía ya con el oftalmoscopio, nódulos del iris, rubeosis, muchas lesiones que ustedes pueden ver con el oftalmoscopio, inclusive la catarata, la pueden ver con un oftalmoscopio directo. Bueno, séptimo paso del examen oftalmológico, que es la tonometría. Ustedes no van a tener tonometría allá en el consultorio, pero ustedes sí pueden tener la tonometría digital. Entonces, con los dos dedos índices, ¿qué le dicen al paciente? Señor, por favor, míreme hacia abajo, hacia los pies. Todo el paciente mira hacia los pies. Y ustedes con los dos dedos índices van a palpar suavemente la parte superior del ojo. Bidigital. La que ustedes pueden hacer se llama tonometría bidigital. Entonces lo hacen en el ojo derecho y en el ojo izquierdo para mirar si hay una diferencia. Esto es útil en pacientes con glaucoma o útil en pacientes con cierre angular por glaucoma. Ya nosotros pues tenemos un aparatito que es el tonómetro de Goldman, o por aire o por aplanamiento, dependiendo del que tenga la clínica a nuestra disposición. En este caso aquí vemos cómo se hace una tonometría bidigital. Mire cómo lo hacen acá con los dos dedos índices. Uno lo palpa y uno lo toca, debe ser suave. Si hay un ojo más aumentado que el otro, sospecha en glaucoma, y tienen que tener mucho cuidado de esta maniobra en los pacientes de más de 70, 80 años, porque les puede causar bradicardia sinusal. Entonces se sugiere no hacerlo, no en jóvenes. Y ya por último, el examen oftalmológico, que es el fondo del ojo. Para uno enseñarle a hacer fondo de ojo es muy difícil hacerlo desde computadora ya, porque no tiene que hacer talleres de fondo de ojo y solamente la práctica le va a dar a uno. ¿Qué van a mirar en la exploración del segmento posterior? Con el oftalmoscopio directo, ¿ustedes qué hacen? Lo colocan en neutro, ustedes abren la pestaña del paciente e intentan hacer el fondo de ojo, pero digo intentan porque muchas veces a los médicos generales no se les enseñó a hacer fondo de ojo. ¿Ustedes qué van a buscar? Un disco óptico, como lo vemos en esta imagen, que sea de un color rosado o anaranjado, y que el centro del disco óptico esté normal, que no vaya a estar el disco óptico con una diferente morfología, que no vaya a estar elevado, que no vayan a haber hemorragias, porque si las hay, se sugiere remisión. Uno, para hacer el oftalmoscopio, puede hacerlo con los lentes que tenemos en oftalmología, o lo puede hacer con el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo le va a corregir el problema que ustedes tienen. Si tienen miopía, ustedes siempre con el anillo de Recos, que es este que tiene el oftalmoscopio, ustedes lo deben utilizar para enfocar hacia arriba o hacia abajo. Cuando hagan un fondo de ojo, ustedes siempre deben tener el dedo índice enfocando allá, como si fuera un microscopio, tanto con el ojo derecho como con el ojo izquierdo, para ver la parte de lo que son las lesiones de tipo retiniano. Entonces ya vieron que el examen oftalmológico no es tan complicado. Es simplemente una anamnesis como de médico general, tomar la agudeza visual, tienen ustedes la cartilla de visión lejana, o si no, con el celular pueden tomar, mirar el examen externo, ustedes lo ven ahí examinando al paciente de frente, mismas lesiones que dermatología,
examinen los movimientos oculares en el caso de que los pacientes les digan, doctor, veo doble, doctor, no soy capaz de mover mi ojo, sobre todo en visiones dobles, que esto es muy comunes. Van a examinar pupilas, tener muy en cuenta la pupila de Marcus-Boone o el defecto pupilar aferente, tener muy en cuenta la campimetría en los casos de los pacientes. Doctor, no veo bien un lado, no veo bien arriba, no veo bien abajo. Se la pueden hacer al paciente, siempre hacerla monocular, tapan un ojo con la palma de la mano, tapan el otro ojo y examinan y comparan. Pueden hacer una biomicroscopía colocando el oftalmoscopio entre +6 y +8 para mirar lo que es la parte externa del ojo. En los casos de conjuntivitis le van a ayudar. Van a hacer una tonometría, en el caso de médico general tiene tonometría digital, y por último hacer el fondo de ojo. Pero para eso se tendría que hacer un taller práctico, un fondo de ojo. Entonces, muchachos, esos son los 8 pasos del examen oftalmológico. No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Vieron que no es tan complicado? Yo sé que es solamente un entremés de lo que es la parte de lo que es la parte de oftalmología. Van a haber dudas, preguntas que van surgiendo, las pueden hacer, intentar responder las preguntas que hicieron en el chat. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien. Una pregunta, más o menos, ¿qué enfermedades son las enfermedades que tengo que remitir sí o sí cuando me encuentre en una zona externa, como un servicio social obligatorio en rural? Que no me puedo quedar con ese paciente y tengo que remitir inmediatamente. Son muchas. Por ejemplo, los desprendimientos de retina tienes que remitirlo lo más pronto posible. Voy a mencionar algunas porque la lista es muy larga. La neuropatía oculotraumática, como les dije con el paciente que les acabé de mostrar, lo deben remitir. En este momento, por ejemplo, hay un lío con una pediatra de Manizales que ella le hizo un reflejo rojo a un niño y le encontró por un ojo que era un reflejo que era blanco y el otro sí era rosadito, normal, el reflejo rojo. Entonces la pediatra lo remitió a oftalmología y resulta que por nuestro sistema de salud desafortunadamente llegó como 4 o 5 meses después. Cuando llegó un señor que es un oftalmólogo general, dijo, no, dilató al niño y le encontró retinoblastos. Me dijo, no señora, se tenían que remitirlo de manera urgente. El niño perdió el ojo. El niño terminó en Imbanaco y terminó nucleado. La pediatra tiene en este momento una demanda grandísima porque no lo remitió de manera urgente. Entonces, niños con reflejo ocular blanco, ustedes coloquen el oftalmoscopio una linternita y que no le vean el reflejo ocular rojo, sino blanco, remítanlo urgente. Ya hay una demanda ya grandísima. Otra demanda que llegó en estos días, pues me tocó a mí que ser como medio, me tocó ver el caso clínico. Yo más bien me salí porque me dijeron que fue una quemadura. Un señor que estaba con una pared, le cayó cal en un ojo, entonces el señor llegó y se echó un poquitico de agüita, se fue para la clínica, voy a omitir el nombre, aquí en la ciudad de Pereira, y llegó donde la médica general de urgencias. No, usted no tiene nada, unas goticas de tobramicina y ya, y vaya. El señor llegó a los 20 días con una perforación ocular. Todo paciente con quemadura ocular, por favor, siempre hacerle un lavado exhaustivo con solución salina y con suero. Deben hacer, que no tienen suero, vean, metan en la cabeza ya el agua y lávenle bien eso. Como eso duele mucho, ustedes, ¿qué van a hacer? Preparen silocaína diluida. La lidocaína, cogen 1 centímetro de lidocaína y échenle 4 centímetros de solución salina, le aplican al paciente un chorrito, unas goteritas y lávenlo. Cojan varias bolsas de suero, ahí con 2.000 o 3.000 por cada ojo. 2.000 está bien. Y cojan un macro gotero y lávenle bien. Y sáquenle con un aplicador con un poquito todos esos remanentes que tengan en el fondo de saco de la conjuntiva. Vierten el párpado, lavan el párpado inferior y lavan el párpado superior. Y entre bolsa y bolsa le echan al paciente lidocaína diluida. 1 centímetro de lidocaína por 4 de solución salina, para que no arda mucho. La lidocaína pura en el ojo anestesia, pero arde hartísimo. Entonces le aplican eso al paciente
lo lavan y lo remiten. Toda quemadura ocular, por favor, remítanla. El señor llegó con la perforación ocular al hospital San Jorge, tenía una endoftalmitis, tocó que irse de visceración. El señor ya tenía envueltas a la médica general de Rosales, que porque no lo lavó y porque no lo remitió a tiempo. Entonces, si ustedes están en un pueblo, no se echen de enemigo a la gente, laven y lo remitan. Pacientes con traumas penetrantes en el ojo, como los que vimos allá, ustedes simplemente le aplican analgésico, le pueden aplicar la primera dosis de antibiótico, pero tienen que utilizar un antibiótico que tenga penetrancia ocular. Tendrían que aplicar una vancomicina, si no tienen vancomicina, así sea ampicilina sulbactam. Y si es trauma abierto, le colocan una coquita o un conito y lo amarran bien con un poquitico de micropore. Que no, doctor, que es que yo no tengo un conito, vea, así sea un vasito desechable de esos de la cafetería de allá del pueblo, colóquense y lo remiten, porque si no, se van a encartar con ese tipo de pacientes, pacientes con cuerpos extraños, que ustedes le ven ahí el anzuelo, o muchas veces que se le vean ahí el cuerpo extraño, remítalo para uno podérselo sacar bien, porque han ocurrido casos en que el médico general lo intenta sacar, saca una parte, queda ahí y genera úlceras corneales. El uso de fluoresceína sí está permitido para consulta externa, no tiene ningún problema. Los agentes midriáticos, hay una restricción porque resulta que algunos pacientes pueden tener cámaras estrechas. ¿Qué es cámaras estrechas? Que el iris está muy pegado hacia la córnea. Si uno mira así de lado, a veces hay algunos pacientes que el iris está muy anterior. Entonces, si dilatan la pupila, pueden producir crisis de cierre angular. ¿Qué nos enseñaba a nosotros el profesor? Nos decía, vea, si ustedes tienen mucha duda, lo pueden dilatar. Una crisis de cierre angular se puede presentar en 1 o 2 por cada 1000. Y si se presenta, pues vuelve a consultar y usted tiene que remitir a ese paciente para que le hagan el láser. Pero si no, están dejando a un paciente con una patología grave que pueda tener eso. Yo, ¿qué les digo? Lastimosamente aquí en Colombia estamos muy maniatados por lo que es la parte de la ley. A mí personalmente, cuando era médico general, me daba susto dilatar. Por eso, porque si le pasaba algo, iba yo a hacer el demandado. Y yo les voy a decir algo. Si uno no sabe lo que tiene, es mejor remitir. Porque las palabras sabias que escuché una vez me decía, la ignorancia es una causa también de remisión. No importa el área a la que ustedes se refieran. ¿Por qué? Porque si ustedes lo remiten y queda consignado y el paciente no fue recibido, ustedes van a derogar lo que es la parte de la responsabilidad. No importa en el área de oftalmología, sea en cualquier área. El desconocimiento es también una cosa de remitir y es preferible mandarlo o que quede la responsabilidad ya anotada que pasar del desconocimiento al desprestigio. Pasar del desconocimiento al desprestigio es muy fácil, muchachos, y más en nuestro medio. Pues si no saben, es mejor remitir. Patologías hay muchas, se me quedan muchas, pero les he hablado de algunas como de las más, como las que más le van a llegar, cuerpos extraños le van a llegar, quemaduras le van a llegar, siempre la va a la quemadura, de esas conjuntivitis que son agresivas, que ustedes le aplican goticas que no mejoran, remítanlo de manera prioritaria, no tiene que ser como urgencia vital, pero que ustedes tengan ahí anotados y puedan ofrecerle algo mejor al paciente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, veo que... Bueno, los seguimos invitando ahí a que nos dejen sus preguntas, como lo decía ahorita también la doctora Estela, que nos dejen qué temas le gustaría también tener aquí próximamente, qué invitados también. Doctor, muchísimas gracias. Yo veo que la gente ha estado súper conectada, súper receptiva. Y también le recuerdo que nos tiene la asistencia, que la dejamos allí el link en el chat interno. Y bueno, pues miramos si finalmente hay alguna otra pregunta. Doctora Estela, también agradecerle por este espacio. Muchas gracias al doctor John Mauricio. Pienso que todos quedamos con ganas de la segunda temporada. Creo que
voy a aceptar o vamos a aceptar la invitación y la sugerencia que usted nos había hecho de los casos clínicos para aplicar todo esto que usted nos dio en esta primera charla. Agradecerle a todos los que se han conectado el día de hoy. Recordarles que en la clínica oftalmológica estamos para acompañarlos y para brindarles un mejor servicio a todos los afiliados y a todas las personas que lo requieran. Doctor John Mauricio, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Qué bueno, y a todos decirle entonces que seguimos ahí en línea, la asistencia, el link está ahí, ya se los voy a volver a compartir mientras seguimos aquí pendientes. Y recordarles, síganos a través de las redes sociales, como @Clínica Oftalmológica Quindío, donde vamos a estar compartiendo información muy importante, relevante para todos. No nos queda más que agradecerles y decirles que nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Sería interesante manejo de trauma ocular, por aquí nos dejan algunos comentarios. Por aquí nos dejan entonces algunas recomendaciones para tenerlas por allí en cuenta. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Buenas noches, chao. Feliz noche.